Hola, ya se están uniendo todas nuestras amigas, Cindy, May, Anto, que están siempre conectadas todos los miércoles. Vamos a ir acomodándonos por acá en nuestra transmisión en Facebook. Y hoy tenemos una noche súper bonita. Y Cami también está conectada. José, pues bienvenidas y bienvenidos todos esta noche a una sesión más de El Viaje de Loco. Y estoy viendo por acá, recuerden que transmitimos también por Facebook y por Instagram al mismo tiempo. Y nada más necesito saber si los que están conectados en Facebook pueden ver la transmisión o si todavía no. Estamos aquí afinando detalles un poquito técnicos. Bueno, mientras tanto les comento que este fin de semana también tenemos pan de muerto y esquites para que recuerden hacer sus pedidos. Recuerden que hasta el día de mañana recibimos sus pedidos para entregar el día de sábado. El pan de muerto está buenísimo para que no se queden sin él. Y bueno, ya hay varias personas conectadas, nada más que estoy viendo que por Facebook no se está viendo. Sí, las personas que están en Facebook nos pueden poner como un mensajito si logran ver algo, si logran escuchar algo, o del todo no, sino para dar inicio. Y, ok, entonces, les comento que la noche de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que a mí me encanta, que a mí me fascina, que es la herbolaria mágica. Toda esta parte mística de todo el poder sanador de las plantas y cómo también podemos hacer ciertos rituales que nos vienen a acompañar y que nos vienen a potenciar nuestros trabajos mágicos. Para mí en lo personal es como uno de los temas que me apasionan. Realmente soy más de hierbas, de plantas y todas sus propiedades y todos sus preparados. Ese es realmente como mi tema en especial. Y para esta noche tenemos una invitada que es una querida amiga, Marcela, que además de amiga es una artesana y también es una persona que conoce demasiado de plantas. Ahí vi que ya está conectada. Entonces vamos a darle el espacio a Marcela, que está por acá. Ya se está conectando a esta sesión de Herbolaria Mágica, que es mi tema preferido. Hola, Marce. Hola, ¿me oyen? ¿Sí se oye? Te escuchamos Ah, bien. estaba ¿Cómo preocupada por el sonido. estás? Ahora sí. Marce, ¿me escuchas? ¿Todo clarito? ¿Sí? Estoy. Ah, buenísimo, Marce, un placer tenerte por acá en nuestro episodio número 18 del viaje de loco y les comentaba, bueno, que vos conoces un montón de plantas y contanos un poquito de vos para conocerte. Bueno, para contarles la resumida cuenta, bueno, yo soy yo, realmente parte que trabajo mucho en lo que es la alquimia, en la parte de medicinal, realmente en la biología lo trabajamos bastante meticuloso, es un tema, Marce, un este, tipito, te escucho muy bajito, ¿tenés auricular o estás con el manos libres o cómo estás? planeado y tal vez con. Así me oyes mejor. Mejor. Sí, es que es un audífono que pensé que iba a funcionar, pero no, no, sí, ya funciona así perfecto. Ajá, entonces, desde el principio. Vamos de nuevo. Sí, bueno, yo soy bióloga, bióloga tropical. En la biología trabajamos las plantas medicinales por parte de la botánica. Realmente hay muchas ramas. Y en la parte, digamos, ya un poco más hacia lo nuestro, ¿verdad? Lo que trabajo es la alquimia.
Ujú, Entonces, bueno, hay varias tradiciones que se pueden utilizar, principalmente lo que es la alquimia, el ayurveda y la medicina china. ujú. Y yo soy más inclinada a la ayurveda y a la alquimia. A la alquimia. Marce, vos, bueno, además de tu formación en biología, ¿qué te llevó a estar así como trabajando full con las plantas? Y contanos un poquito de la tradición que vos seguís. Bueno, ¿qué me llevó a las plantas? Eso es muy interesante porque en realidad cuando uno lleva la carrera de biología, la materia de botánica propiamente es bastante ruda. Uno no se imagina la diversidad de especies de plantas que uno puede encontrar realmente en un ecosistema tropical. Y bueno, lo que me llevó a esto fue precisamente ese reto de poder conocer realmente qué provecho se le puede sacar a toda esa diversidad que realmente uno ni se imagina. Por ejemplo, en términos un poco más instintivos, cuando uno ya asocia la parte instintiva con la parte biológica, se da Ujú. cuenta que las propiedades de las plantas se reflejan incluso en su morfología. Por ejemplo, plantas que estaban ligadas a problemas del corazón, como el targuá, las hojas las vas a encontrar que son de forma de corazón. Cuando Entonces, te referís, perdón, a la morfología, es como a la forma de las exacto. plantas, de las hojas, de las flores, que eso también va a trabajar a nivel de cuerpo. Energía y en el energético, o sea, realmente es algo integral, o sea, vamos a tener que, lo que es la botánica medicinal es un concepto bastante amplio. Y ya metiéndonos en lo que es propiamente la alquimia, bueno, la alquimia es una disciplina bastante interesante, aunque hay muchísimas leyendas al respecto, que tal Ujú, vez las personas a lo largo de la historia la han dejado mucho de lado. Bueno, básicamente es la comprensión de la naturaleza, ujú, pero es una comprensión de sus componentes, de llegar al origen de qué llevó a la materia a tomar esa forma o esa expresión. Entonces, no hablamos de una creación, sino de expresiones de una misma forma de vida y de una única ánimo, digamos, como un alma única del planeta, a la que en otras tradiciones se le llama Gaia, se le llama la Pachamama, etcétera. Y en la ujú. alquimia le llaman el Espíritu Mundi. Entonces, la alquimia tiene tres ramas principales. Una va a ser la rama dirigida a lo que es la parte espagiria, que es la herbolaria medicinal de la alquimia. Luego tenemos una tradición que es un poco más ética y filosófica, y luego está la tradición de la búsqueda física de la piedra filosofal a través de la cual nació la química moderna. Ujú, Por ejemplo, uno de los más grandes aportes fue de María la Judía, la que nos dio el famoso baño María, la llamamos así en torno a ella, o al alambique, que lo usamos para sacar aceites esenciales por arrastre de vapor. La ujú, espagiria propiamente consiste en destruir y reformar la planta. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer una medicina espagírica a partir de romero, por ejemplo, entonces vamos a tener que dividir tres conceptos. Entonces, todo ser vivo tiene un alma asociada, a lo que en las tradiciones mágicas llamamos un deva o una conciencia, etcétera. Esa ujú, conciencia va a tener una serie de principios o beneficios que nos pueden dar, pero también la parte física a nivel bioquímico, vamos a tener un montón de moléculas, un montón de componentes que la planta nos va a aportar. ujú. Entonces, la alquimia lo que hace es separarlas, e incluso en un tercero. Como no podemos hacer tangible un espíritu, ¿verdad? A nivel de tercera dimensión, entonces usamos el principio de la sal. Pero la gente normalmente piensa que es sal marina y que vamos a agregarle sal. Y yo no, les vas a ver un primero. Interpretamos esa sal. Entonces, lo que hacemos es, Como sí, para ir teniendo piezas. Entonces, de una planta, a través de la alquimia, lo que hacemos es separar el espíritu de la planta de la parte física como tal. exactamente. Y el En eso espíritu, ajá, lo vamos a trabajar con la sal, es así. ajá, ahora vamos a ver cómo se saca la sal. Ese es el gran secreto, digamos. Me van a guindar los que son alquimistas por estar revelando información. El proceso es muy simple, realmente. Es meticuloso, pero se toma la planta
y Ujú. primero vamos a hacer una extracción de sus componentes a través del agua. Se tiene que usar agua pura, ojalá no clorada, más que todo por Ujú. motivos de que las moléculas bioquímicas pueden reaccionar con otras moléculas del cloro. No tanto Ajá, porque vaya a tener algo malo, no, para nada, es agua potable, pero es mejor que no alteren los componentes. ajá, claro. Podemos hacer es, si vamos a usar una fuente natural, como que normalmente se usa por motivos energéticos, hervirla antes, Ok. bastante, hervirla bien bastante, y pues ya ahora sí podemos utilizarla para la planta. Lo que hacemos es extraer primero todos los componentes que se vayan a disolver en el agua. Entonces ahí vamos a obtener dos cosas. Cuando terminamos de evaporar, vamos a utilizar un sistema de em, destilación, ¿ok? Entonces Ujú, vamos a tener una parte caliente que nos va a extraer en el agua una infusión. Esa ujú, infusión va a empezar a sacar y sacar y sacar componentes. Hay personas que lo que hacen es hervir la planta y dejarla reposar toda una noche. Y al día ujú, siguiente, cuando ya ha soltado todo, volvemos a aplicar calor y empezamos a destilar el agua y vamos a tener como una costra que nos va a quedar en el primero. ujú. Esto, a eso se le llama el cuerpo o el azufre alquímico. Ok. Después vamos a tener la parte líquida, que es la que nos va a hacer la parte húmeda, fría. Ese es a lo que se le llama la parte femenina, digamos, que Ujú. le estaría dada por el mercurio. Entonces tenemos el azufre y el mercurio. La gente antes pensaba realmente que se usaba azufre volcánico y mercurio y bueno, más de uno salió intoxicado. Sí, que son las sustancias de la misma extracción de la planta. Exactamente, de todo, Ujú, incluso toda la materia, todo tiene un principio femenino, uno masculino y uno que va a fijar el espíritu, que ahora ujú, sí va a ser la sal. Entonces, cuando ya yo tengo eso, me sobra la planta, la que yo ya usé. Entonces, yo la voy a secar y la voy a calcinar. De la calcinación de esa planta que ya está muerta, entre comillas, entonces ujú. vamos a sacar la ceniza y la vamos a moler. Esa es la sal. Esa es la Ah, famosa. es Se le como llamaba sal porque la decir, escondían en frascos para que pareciera sal marina y no los quemaran en la Edad Media, pero no ah, significa que sea sal marina. ajá. Ah, Exacto. qué Entonces, interesante. Entonces, de ese proceso, sacamos de la parte física de la planta, que se le llama la sal, sacamos el espíritu, que es el principio femenino, y el exacto. masculino, que es esa, como esa costrita que queda de la infusión. Ujú, exacto. Ujú, Entonces, finalmente, ahora sí, tenemos los componentes purificados, porque ujú, cuando tenemos la planta sola, ella es una expresión que permite, digamos, a los componentes bioquímicos ser un ser vivo, pero ujú, ahora lo necesitamos para otro propósito. Entonces ujú, necesitamos ordenar su energía y su composición física y energética para poder ujú, utilizarla como una medicina. ujú, Entonces ahora sí empezamos a unir esas tres partes. Entonces se va a hacer una serie de procesos donde volvemos a disolver y volvemos a destilar, volvemos a disolver y volvemos a destilar. El que lo intente se va a dar cuenta que van a pasar por varios colores. En la ujú, alquimia eso es una parte oscura, la negra, que es cuando tenemos todo en caos, que es cuando estamos extrayendo los componentes. Luego vamos a pasar a una que es amarillenta, que es porque ya los componentes bioquímicos ya no tienen como esos residuos celulares, las cutículas, todo lo que queda ujú, en la disolución. Y posteriormente vamos a tener un color rojo, que ya es cuando muchos componentes se van a oxidar, van a acomodar su molécula y van a dar ese tono rojo. ujú. Entonces, por eso lo van a ver que en las cartas alquímicas se habla del nigredo, que en realidad para otro tipo de preparaciones, por ejemplo la vida del rocío, más bien hay que dejar que se pudra, porque no Ujú, estamos sacando una planta propiamente, sino que estamos usando componentes más minerales que botánicos. Entonces, ajá. el nigredo es esa etapa de caos. Luego vamos a tener la parte de la rosa rubra,
que es o la flor. Luego vamos a tener la rosa alba, que es la sal, y posteriormente vamos a tener las diferentes otras etapas. Ujú, Entonces, por eso el principio el químico siempre dice solve et coagula. Solve, disuelva y separe. Coagula, ujú. ahora sí, vuélvalas a unir y ya tenemos la medicina espagírica. Esa es Ay, la qué interesante. Sí, qué diferencia. interesante, porque de las personas, como decías vos, al decir alquimia, se imaginan cosas, ¿verdad? Como muy místicas, muy de ficción, pero realmente es todo un proceso científico, ¿verdad? Llegar a estos niveles. ¿Y qué podemos trabajar con ya las esencias alquímicas de las plantas? Ok, eso vamos a depender mucho de la tradición que estemos llevando. Entonces, como vimos, separamos tres principios, ¿verdad? Entonces, esos tres principios los vamos a ver reflejados en todas las tradiciones. Por ejemplo, en el Ayurveda lo vemos como los doshas. Entonces, los Ujú, doshas son como los tipos de metabolismo, etcétera. ujú, Pero también se los dan a las plantas propiamente. Entonces, por ejemplo, hay plantas que son tibias, picantes, otras que son frías, otras que son solo ujú, picantes, o etcétera. En otras tradiciones, como por ejemplo la Wicca y las tradiciones celtas, los druidas, creo que el vudú también tiene algunas así. Más bien vamos a ir a un concepto de intención y ujú, conexión con el Deva. ujú, Que cada uno de ellos tienen una propiedad particular. Entonces, ujú, por ejemplo, vamos a tener que plantas que tienen raíces muy profundas van a tener una energía muy pesada. ujú, Plantas que tienen raíces aéreas, como las orquídeas, hay que tenerles muchísimo cuidado porque la gente no siempre está lista para ese tipo de energía, porque lo ujú. que hace es desconectar para trabajar otros aspectos. Ajá, Entonces, claro. cuando usamos la espagiria en todas estas plantas, estamos literalmente reacomodando. Entonces, una vez que tenemos eso acomodado, la energía es muy fuerte. Es mucho más fuerte normalmente que cuando hacemos un té o una infusión tradicional. Entonces, ahora vamos a tener que considerar para qué la queremos. Le vamos a Ujú. poner un ejemplo que a todo el mundo le encanta, las famosas pociones de amor, para el 14 de febrero. Entonces, hay una receta que creo que la tenemos ahí en la mandrágora, para aquellos que quieran darse la vuelta, que El es el efecto efecto mariposa. mariposa. Para los que no saben y los que saben, bueno, el efecto mariposa es, vieres que es un producto muy llamativo y la gente que lo utiliza vuelve por más. Es que muy potente. ¿De qué se trata? Sí, ese efecto mariposa, les voy a revelar el secreto. Una poción de Trabaja, amor. sí, ese efecto mariposa trabaja a nivel fisiológico. Resulta que el cuerpo funciona por cascadas metabólicas de hormonas. Y pues sí, cada una de las plantas va a tener su proceso bioquímico y su proceso energético. Tienen ambos. Y cuando nosotros usamos la espagiria para sacar los aceites esenciales o sacar medicina, bueno, sí, la alquímica, pero digamos que la logramos disolver en aceites, lo que estamos logrando son esencias que son útiles a nivel cutáneo, ya no son ingeribles, sino que son solamente a nivel cutáneo. Ujú, Bueno, entonces, esa fórmula tiene una flor, un fruto y dos cortezas. ujú. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que no voy a revelar toda la fórmula, pero frutas tienden a tener ácidos cítricos, tienden a tener óleos muy volátiles, por eso en la perfumería se les usa como la capa que usted primero le llega al olor, Ujú, porque sus componentes son sumamente ligeros. Entonces los vamos a asociar con propiedades, por ejemplo, la inocencia. Sí, cuando le van a echar el cuento, chicos y chicas, tienen que considerar que las esencias de las plantas que estén utilizando en sus fórmulas ujú, realmente tengan un concepto dirigido a la intención. Ok, necesito acentuar la inocencia.
voy por los cítricos. Voy a revelar cuál, pero hay muchos Mágico. cítricos. Tenemos limones, tenemos naranjas, mandarinas. Lo único es que tengan cuidado porque aún después del proceso espagírico también manchan la piel al contacto porque no destruye moléculas, las Ujú, conserva, solo las reacomoda, pero las moléculas siguen estando ahí. Entonces, ujú. mucho cuidado con el sol. Tenemos una flor que estoy segura que muchos la tienen en la casa. Esa flor tiene la propiedad de hacer funcionar las glándulas correctamente. De Ok. hecho, es una flor que mezclada con raíz de violeta, ahora hablamos cómo cosechar las plantas, pero la raíz de violeta se usa mucho para la gente que tiene diabetes. Ujú, Entonces, lo que hace no es ni bajar ni subir, sino regular a niveles normales el azúcar. Y esta flor lo que hace es que las glándulas vuelvan a su función original. ujú, Entonces, imagínense una fórmula como se llama más, es bastante fuerte. Luego vamos a tener dos cortezas. Las cortezas tienen otra particularidad. Ellas representan la parte externa. ujú, Entonces, vamos a ver que trabajan propiedades ya sea del carácter, de la apariencia, de la forma en la que yo me presento y la forma en la que me ven. Entonces, vamos, por ejemplo, una de ellas está dirigida a inhibir lo que es el estrés. ujú, A veces tenemos personas que ya a la hora de la hora se inhiben por estrés y tienen ujú, problemas eh, a nivel de pareja, para cuando salen, cuando tienen ujú, intimidad, etcétera, por estrés. Entonces, esta corteza lo que hace es inhibir completamente la hormona del estrés. ujú. Es peligroso porque sí, lo estamos soltando a la rienda. Se suelta completamente. Suelta el alcohol. Ujú, Vamos a tener uno que se utiliza mucho en el hinduismo, mezclado con aceite de rosa, como podríamos llamarlo afrodisíaco, pero es más que todo como un atractor. Es ujú, como un preparar mi apariencia de ya deje de verme aquí y vamos a lo que venimos. ujú. Entonces, esa esencia es bastante fuerte. De hecho, muchas personas que han usado la esencia me han dicho, es que tiene un olor fuerte. Y yo, sí, tiene un olor fuerte, Ujú, pero es bastante interesante. Entonces, esto lo vamos a usar como, ¿cuál es mi intención? Entonces, ujú, la rosa, ok, la rosa tiene un montón de propiedades. Por ejemplo, ujú, vamos a tener que no solamente es el afrodisíaco que todo el mundo conoce, no, tiene unas, no sé si han visto la forma de la rosa, que a veces es como, a la gente no le gusta mucho cuidarlas, porque son un poquillo orejudas y hay que estarlas podando y uno siempre se está cortando con las espinas, pero esa forma es de sacar lo mejor de lo que no hay. O sea, si tiene ujú, una planta que casi no tiene hojas, es porque está sacando todo lo que es posible donde casi no hay recursos. ujú, Eh, Vamos a tener, por ejemplo, romero, que normalmente las personas lo usan mucho a nivel digestivo, ujú, pero el romero es excelente purificador en todos los aspectos. ujú, Entonces, una espagiria hecha con romero puede limpiarte un lugar. ujú. Mezclada con otras plantas como ruda y clavo, son una barrera energética impresionante. Ahí no pasa nada, ahí no entró nada. Tampoco Romero, con ruda y clavo. ruda y clavo. Ajá, ok. Solo tengan cuidado porque a veces tampoco sale. Entonces, dependiendo de dónde tengan sus elementales, si están trabajando con magia de familiares, cuidado porque quedan atrapados. A veces Ok. en la barra. Ha pasado y tuvimos que levantarla. Otra barrera que se utiliza, esta sí no se usa con medicina espagírica. Esta sí se usa de forma física y la pueden hacer muy fácil. Requiere mucha paciencia, pero se logra. Se cogen manzanas y se extraen las semillas. El Ujú, simbolismo de la semilla es el que yo voy a insertar una intención para que a partir de esta crezca sola.
Entonces, Ujú. no usen semillas si quieren que una intención se quede tal cual la están programando, porque en el momento en que ustedes usan semillas, ellas van a tomar su intención y la van a hacer crecer como Ajá. una conciencia, o sea, le van a dar conciencia a esa intención. ¿Puedes Entonces, poner un ejemplo? Eso que decís que no usemos semillas si no queremos ponernos un ejemplo para entenderlo mejor. ok, digamos que nosotros queremos, no sé, tenemos un negocio, digamos, y queremos que el negocio prospere. Ujú, Y nosotros queremos hacer una intención y, por ejemplo, para la prosperidad muchas veces la nuez moscada nos llama mucho. ujú, Vamos a utilizar también semillas. Hay un pepino que tiene unas cruces, que tiene muy bien como barreras. Sin embargo, cuando queremos que el negocio prospere y lo estamos protegiendo y lo estamos, esa es mi intención, que esté ujú. protegido y que prospere. Eso es Ok. todo lo que yo necesito. En el momento en que yo le agrego una semilla, es como si yo lo sembrara. Ella Ujú, no se va a quedar estática, va a ujú, crecer. Entonces, ¿qué pasa? Que la parte de protección va a tomar una conciencia y digamos que, no sé, por algún motivo me peleé con uno de mis proveedores, porque está ujú. molestando mucho, o porque ya me subió el precio, o no sé, Algo. etcétera. Ella lo va a repeler. Y Ujú, no solamente eso, sino que podría incluso malinterpretar el hecho de que yo estoy peleado con una persona y lo liga a todos los componentes de esa persona. Entonces, digamos que, no sé, por ejemplo, en mi caso que estoy produciendo hidromiel. Entonces, resulta que me peleé con uno de los proveedores de miel. Me va a inhibir a todos los que vengan a traerme miel. ujú. Sí, Entonces, se ¿por qué? relaciona. Porque ella aprendió que usted está enojada con él y lo que él le trae es miel, entonces seguro la miel es lo que le está haciendo mal a usted y no es así. Y muchas veces son a lo que los judíos en su tradición llamaban los trolls. Ellos hacían, o golems, creo que la palabra correcta es golem. El golem ellos lo hacían de barro y todo, pero seguía una instrucción, punto. No piensa. Ujú, La magia cabalística tiene esas connotaciones. Algo así es lo que va a pasar con las semillas. ujú. Puede ser que dependiendo de la semilla que utilicemos, por ejemplo, si usamos cápsulas de orquídeas, es otra historia, porque Ok. las cápsulas de orquídeas son aéreas. Las orquídeas tienen las raíces guindando, digamos. Entonces, cuando utilizamos ese tipo de semillas, ese tipo de energía, es una conciencia muy superior a la de una planta, por ejemplo, urbácea, o Ujú, por ejemplo, de raíces muy fuertes. Me va a trabajar a niveles energéticos superiores. Entonces, más bien, si yo, por ejemplo, uso la semilla, otra vez va a crecer, pero si ujú, yo me enojé con esa persona, lo que va a hacer es más bien hacerme a mí y me va a traer más a esa persona y no me va a dejar quitármela de encima. ujú. Entonces, cuando queremos que una intención se quede estática, no usen semillas. Ahora Ok. son Eso. un poco, o sea, crecen y realmente después hay que empezar a trabajar a esa energía para Ujú, poder desactivarla, porque no ujú. se desactivan tan fácilmente tampoco, porque ya están vivas. Claro, porque a veces, y podemos encontrar en internet, en algunos libros, que para propósitos, que para cumplir sueños, métodos, ¿verdad? Metas y demás, usemos semillas. Entonces, que el frijol, que es una semilla que germina súper rápido, semillitas de girasol, entonces no es solo la intención de sembrar como tal, sino que qué quiero yo de esa siembra, porque va a mutar, se va a transformar. Ujú. Si ya mi intención es que algo crezca, pues sí, las semillas son lo mejor. Pero cuando Ujú, quiero que algo se quede estático, hay que tener cuidado. Para la estática, lo mejor son los frutos, porque el ujú, fruto ya es la estructura final de la planta. Es como que ella me está entregando, ok, este es mi fruto. Ahí va a tener semillas en su pulpa, pero yo las ujú, voy a sacar porque lo que yo quiero es, ok, son mis semillas las que yo quiero trabajar, pero el fruto es el estático. Pues, ujú. por ejemplo, ¿cuáles frutos secos son muy buenos? Las cáscaras de las Ujú, macadamias, las cáscaras de los, no sé, de todas esas semillas como,
las almendras, etcétera. El Sí, sí. almendro es muy interesante porque el almendro permite, el polvo de la cáscara de almendro permite impregnar de otras y me funciona como un medio de fijación. Hay algunas plantas que no se llevan entre sí por el tipo de intención. Por ejemplo, Ujú, mucha gente tiende a usar la mandrágora mucho, pero la mandrágora está asociada a la necromancia. ujú, Entonces, si yo voy a usar una mandrágora, bajo ninguna circunstancia uso una orquídea, ujú, porque la orquídea es algo más elevado. ujú, Entonces, ese tipo de choque va a generar problemas y tal vez la fórmula que yo estoy haciendo me va a salir mal por el simple hecho de que esas dos conciencias no se están poniendo de acuerdo y no se ujú. van a poner de acuerdo nunca, porque Claro. son mundos completamente separados. Entonces, Mm, básicamente es como lo que uno tiene que tomar en consideración cuando quiere escoger. La otra es, no sigamos fórmulas que nos mandan porque hay miles de miles de miles de miles de sitios que les van a decir, usen esto, esto o aquello. ujú. Entonces, lo que yo les recomiendo es, agarren la planta entre sus manos, relájense, respiren profundo y dejen que la planta les hable. O sea, realmente les va a hablar, les va a decir para qué se usa. Ujú, Incluso pongan la atención a dónde crece, qué forma tienen las hojas, qué forma tienen las flores. Y yo les aseguro que si buscan artículos científicos de la composición bioquímica de esa planta, la van a asociar con esas intenciones. ¿Por con qué? esas prácticas. Realmente, incluso es algo casi que genético del parte evolutiva, porque los seres humanos hemos usado las plantas durante milenios desde que existimos. Ujú, Entonces, esos conocimientos se pasan de una generación a la otra. Entonces, tal vez yo ujú. digo, mira, es que por instinto encontré, pero tal vez en su línea genética, usted tenía un antepasado que vivió tal vez en Europa y esa información se transmite Ujú. y se guarda en el genoma y nosotros podemos acceder a conocimientos que tal vez nosotros dijimos, no, es que es instinto. Sí, pero porque se aprendió, porque la especie evoluciona con respecto a su entorno. Otra Sí. cosa muy interesante es que la gente tiende a buscar plantas exóticas y no le Mm, da el chance a las plantas nativas. ajá. Pues, pruébenlas. Las plantas nativas tropicales son increíbles. Sí, qué interesante esto porque muchas de nosotros y de nosotras empezamos, ¿verdad? Con esto de la magia, con el camino espiritual y cuando trabajamos con plantas mucho por la intuición o porque mi abuelita hacía, porque mi mamá hace, entonces como que ya es algo que traemos impregnado, entonces realmente recetas hay miles porque todas nacen desde la intuición. Ujú, exacto. Y Yo creo que la intuición es una de las propiedades más importantes que cualquier persona tiene que desarrollar. ujú, Déjense conectar. Es tan simple como relajarse, respirar profundo y seguir un camino. ujú, Otra cosa de la intuición es que no necesariamente vamos a concordar una persona practicante con otra. ujú, Incluso con la misma planta, podríamos tener hasta conceptos opuestos. ujú. ¿Por qué? Porque en mí esa planta solamente me va a dejar usar esa propiedad. Claro. En ella solamente lo bajaré. En él va a usar esta otra. Entonces, Ujú, las plantas son súper complejas. Ellas tienen un montón de aplicaciones. De hecho, si nosotros nos vamos, de hecho hay un libro que les puedo recomendar sin hacer así como ujú, mucho comercial, pero en la una está el libro de plantas medicinales de Costa Rica. ujú. Ese libro tiene la rama bioquímica. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, especialmente si en lugar de medicina espagírica estamos usando infusiones, porque a veces Ajá. una planta hace que ella te bloquee propiedades que te pudo haber dado. Qué interesante. Entonces, aunque sea, por ejemplo, el romero, es muy diferente lo que me va a aportar si lo hago en infusión, si lo hago en saumerio o si lo hago en espagiria. Exactamente. Cada uno te va a aportar algo, porque es un tipo de energía la que estás trabajando. Por ejemplo, Ajá.
La espagiria busca ordenar un sistema. Ujú, Difusión busca un propósito particular. ujú, El saumerio lo que busca es limpieza. ujú, Entonces, esos tres componentes van a necesitar algo de la planta diferente. Es igual que nosotros, por ejemplo, sí, yo soy bióloga, pero mi especialidad, por ejemplo, es con insectos en mi campo laboral. Pero eso no quiere decir que yo solo trabaje con insectos. Puedo ujú, trabajar con plantas, de hecho también soy artesana, también hago diferentes cosas. Entonces, las plantas son iguales a nosotros. Tienen un montón de habilidades y un montón de cosas que aportar. ujú. Entonces, no se preocupen, por ejemplo, si tienen diferencias. Mira, es que yo siento que esta planta solo sirve para tal y tal cosa. Es porque a usted eso es lo que ella necesita aportarle. A Ujú, otra persona, sí, porque eso es lo que le va a aportar a esa persona. ujú. Claro. Básicamente, algo interesante, digamos, como de considerar de que no todo está escrito en piedra. Ajá. Sí, es más que todo como mi trabajo personal en hacer prueba y error. Por aquí Exacto. Mandy nos pregunta que qué planta nos recomienda para sueños reveladores. Uh, Salvia divinorum. De hecho, ahora que me recuerdo, un amigo me regaló unas hojitas de zacate chichi o zacate amargo. También es muy buena, es muy ¿Verdad que fuerte. eso es para los sueños lúcidos, verdad? Exacto. Cuando tengan sueños lúcidos, lleven un diario, porque Ujú, cuando ustedes escriben, le quitan el poder a la memoria de borrarse. La ujú, memoria tiene un problema. A nivel del cerebro, nosotros creamos un montón de rutas con las neuronas. Esas rutas bueno, funcionan por diferencias de potencial que nos generan un voltaje eléctrico. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos soñando, también estamos generando nuevo conocimiento, ujú, tanto procesando lo que ya teníamos, como si nos estamos, porque pueden pasar dos cosas, que estén en el campo onírico, ujú, generando un sueño a partir de información que ya tengan, o que estén desdoblados y estén en algún punto del espacio. ujú. Entonces, si ustedes están desdoblados, muy probablemente cuando se despierten les va a costar mucho anclar piezas, Ajá. porque no todas las dimensiones son comprensibles para el cerebro. Si Ujú, ustedes recuerdan el sueño completo, es porque estaban tratando de tener un sueño lúcido. ujú, Cuando ustedes llevan los diarios, tarde o temprano el cerebro va a decir, ok, ya ni me esfuerzo porque lo olvide, porque de todas formas se va a acordar y lo va a escribir y después lo va a volver a leer y lo va a volver a acordar. ujú, Eso lo que hacemos es generar más rutas en nuestro cerebro. ujú, Más rutas y entrenarlo. El cerebro también es un músculo. Tenemos que entrenarlo con los hábitos para que él después nos permita trabajar mucho más fácil. ujú. Qué interesante. Marce, ¿qué te parece si nos das como tal vez un herbolario de sus plantas y sus propiedades y cómo las podríamos utilizar? Ok, vamos a ver, de las que yo más utilizo. Bueno, yo uso mucho las orquídeas, pero las uso en esencia vibracional. Les voy a enseñar cómo se hace. Ustedes tienen una orquídea en el patio o tienen algún vecino que tenga una orquídea o alguien que colecciona. Váyanse con un frasquito de agua. Un Agarren una frasquito tacita de agua, de agua. puede ser spray también, puede ser spray. Rocíenlas y esa agua que está cayendo es un tipo de esencia vibracional. Entonces, el mismo volumen de agua lo llenan de brandy, Ujú. ¿ok? Para conservarlo que no se le vayan a hacer hongos ni algas. Eso es una esencia y así es como se hacen las esencias madre de vaca. Así Entonces, es, tío, le echo un poquito de agua y las gotitas que caen las vuelvo a guardar en un frasco. es correcto. Entonces, Y ojalá oscuro para que no se le haga. Ok, esa es una forma de usar las plantas. Así es como yo prefiero usar las orquídeas. ¿Por qué? Porque hacer espagiria de orquídea de la planta propiamente es muy caro. ¿Se imaginan cuántas orquídeas tendría que ir a comprar para poder y ojalá saber que la persona, tal vez la especie que yo tenga,
No es apta para la venta porque no hay permisos en el país. Acuérdense que Costa Rica es un poco complicado poder reproducir algunas plantas, más que todo por el hecho de ingresarlas y, bueno, la parte silvestre no podemos tocarla, entonces es como una forma de obtenerla. Ujú, Pues, bueno, las orquídeas. ¿Qué hago yo con las orquídeas? Hay ujú, un montón de especies. Una de las que más me gusta es una que es contra hechizos, la Epidendrum secundum, se llama así, Epidendrum secundum. ujú. Es muy común, todo el mundo la tiene, y si no me avisan y yo les regalo que mi patio está que no le cabe una mano, porque la venden por todas partes, pero tiene una florcita morada que parece una cruz. Entonces, Ujú, esta orquídea es un contrahechizo súper, súper potente en ese tipo de esencia. ok. Luego vamos a tener, bueno, el clavo de olor, que les cuento que me salió una torta de olores con el molinillo, porque tengan cuidado, el clavo de olor tiene un aceite que reacciona y quema el plástico. ¿Qué más que Entonces, si ustedes quema el plástico, algunos tipos de plástico? plástico, Ajá. tiene ácidos muy fuertes. Entonces, cuando ustedes compran los molinillos de café y van a moler clavo, si se les pone blanco, no se asusten, es que se quemó el plástico. No se va a destruir, pero sí se va a manchar y bueno, yo lo mancho. El clavo de olor funciona para varias cosas. Funciona como un anclaje, se usa Ujú, mucho para ciertos ritos de vudú. Luego se utiliza mucho como contrahechizo, porque entonces lo que hago es fijar una barrera. ujú. Es Entonces, un por ejemplo, clavo. necesitaba romero, ruda y clavo. Ok, Ujú, clavo lo que hace es fijar el procedimiento. El ujú, romero lo que hace es limpiar por completo y la ruda es el escudo. ujú, Pues entre esas, digamos, son las que yo muchas veces utilizo. ¿Cómo las uso? Ok, se cortan las plantas. Ah, bueno, no les he contado cómo se cosechan. Ahorita les cuento. Entonces, se cortan y se dejan secar a la sombra o lo pueden ujú, deshidratar en microondas. Lo que nunca hagan es ponerlas al sol, ujú. porque la radiación las quema por completo y necesitamos los aceites ahí. Ok. Entonces, si las echamos a la sombra o en el microondas, es un mito que se echan a perder en el microondas que porque la radiación y ¿Y en el no, hornito? en el hornito puede ser. Ujú. También, la cosa es que se deshidraten y las vamos a almacenar en bolsas de papel. No las Ujú. pongan en plástico porque ellas al fin y al cabo Sudan. tienen, exacto, sudan y se pueden echar a perder o en la zona tropical en la que vivimos se hacen muchos hongos. Y hay un Mm, hongo ambiental que es blanco que crece muy fácil. Me imagino que en algún momento les ha crecido hongo blanco en alguna preparación. Una vez que ese hongo crece, esa planta no se puede utilizar, porque ok. no hay forma de sacar el micelio por completo. La gente Ujú, dice, no, pero es que yo lo lavo y yo le aseguro que ahí va el micelio otra vez. ujú, Entonces, evitamos como utilizar el plástico. ¿Qué otras plantas? Bueno, tengo la calancoe, que le llaman madre de miles. Es una hoja, es una suculenta, le crecen los repollitos en los bordes. Hay un montón de géneros. también le llaman. Ajá, mala madre, madre de miles. El género es Kalanchoe. Las Ujú, Kalanchoe son anticancerígenas, pero en términos energéticos, cuando uno seca la planta y la muele, se usa mucho para lo que es potenciar la abundancia. De mm, hecho, ¿cómo se llama? La esencia vibracional de ella también se puede hacer. Yo es que ujú, las esencias vibracionales son como algunas y para ciertas cosas. Prefiero más ujú. las pastillas y las infusiones. Ajá. La Kalanchoe tiene esa particularidad que nos va a potenciar lo que sea que le echemos. Por ejemplo, Ujú, si estamos usando una preparación para hacer una barrera, pero tal vez nos queda como, tenemos poquitos ingredientes, póngale una cucharada de polvo de Kalanchoe y eso va a ser todo. Y si, ujú. por ejemplo, mezclenlo con sal marina, que eso lo que hace es impregnar absolutamente todo. Es como un potenciador, entonces.
Potenciador, exactamente. Ella por sí sola es anticancerígena y bueno, como podrán ver, ¿verdad? Ella, si usted la siembra en el suelo, se hace titánicamente grande, o sea, realmente puede llegar hasta 1 metro de alto o más. Em, las hojas son bastante grandes, las hijitas es bastante rápido lo que crece. Hay que Ujú, tener el cuidado de que tiene que tener muchísima agua. Si se le ujú, seca o la ponen en un lugar donde no tenga mucha agua, se le va a hacer un hongo y ese hongo ujú, se va a comer toda la hoja. ujú, Esa planta, bueno, vamos a ver qué otras. En mi patio tengo una que se llama Malpigia glabra, es una acerola. Em, Me imagino que tal vez la han visto por ahí. Es un árbol que tiene unos frutitos rojos y una flor rosada que parece como una estrella de 5 puntas. ujú, Bueno, es súper numérica. ujú, La flor tiene 5 puntas, así que ya sabemos la estrella. Y además, en la semillita, ustedes abren el fruto, tiene 3 semillas exactas. Y esas 3 semillas tienen un, como una textura. ujú. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, cada una de esas semillitas como uno de los 3 principios representados en el. Entonces, ya Ujú. vamos a tener ahí, digamos, una sola planta que nos ayuda por completo al Ajá. ritual. Aquí May nos pregunta que cómo podemos usar la propiedad anticancerígena de la caliancoe, ¿verdad? ¿Es así? Esa es muy sencilla. Ustedes, si logran conseguir bastante planta, esténla sembrando, ojalá en una maceta bien honda para que las hojas se hagan bastante grandes, le echan bastante agua, se cortan, se secan, o sea, se deshidratan y se muelen en un polvo fino. Pueden Ujú. comprar bolsitas para té y se utilizan un máximo de 100 gramos por litro de agua. ¿Cuántos Entonces, gramos? 100. 100 gramos por 100 litro de agua. por litro. Ok. Ajá, entonces, ok, ya tengo los 100 gramos y los sumerjo en el litro de agua. Puedo hacer dos cosas, o dejar la infusión y tomarme la infusión, o si tienen el equipo, pueden usar la medicina espagírica. O Ujú, sea, procesar toda la planta hasta obtener un reducto de los extractos. ujú, Yo recomiendo usarla porque es mucho más fácil en infusión. ujú, Otra que pueden hacer, por ejemplo, es simple y sencillamente meter la hoja en la licuadora y echarla en el fresco. Es ujú, completamente comestible. ujú. Ah, ok. Perfecto. Ujú. Marcia, hablemos de la salvia, que dice, habla mucho que es para limpiezas, para protección. ¿Qué podemos hacer con la salvia? Bueno, la salvia, la gente no sabe ni la mitad de las cosas que se pueden hacer. Entre esas, les voy a contar que la salvia es muy buena para nivel muscular. Entonces, Ujú, cuando hacemos la infusión y sacamos la costrita final, cuando ya evaporamos el agua, lo quitamos ujú, acá, tenemos a la parte femenina, con solo la parte masculina, que es toda la parte del extracto, se pueden hacer cremas bastante potentes para lo que son gangrenas, varices, em, tensión muscular. Entonces, lo que se hace es mezclar aproximadamente 1 gramo de ese embarrazón terrible que se les va a hacer. Acuérdense de mí cuando estén raspando el tarrito. Voy a decir, eso sí era una cosa. Bueno, se quita y se mezcla en una base de crema la que ustedes gusten. Em, Les va a costar. Hay que irla ujú. mezclando poquito a poco y con mucha paciencia y con mucho amor porque es muy viscosa, Ok. pero es bastante fuerte. Otra que se puede hacer es sacar el aceite esencial propiamente. Se puede hacer por arrastre de vapor. Entonces lo que se hace es igual, se pone un alambique si tienen alambique, o si no, es muy simple de hacer. Es un balón o una ollita donde puedan meter la planta. Empezamos a hacer la infusión. Ese vapor lo vamos a enfriar. Entonces, ¿cómo lo podemos enfriar? Por ejemplo, pueden usar una botella de Coca-Cola, le quitan, cogemos solo la parte de encima, como el Ujú. embudo, digamos, y lo vamos a poner de tal forma en que tape como La el olla. cosito, como el diámetro, la mayoría.
Ujú. y vamos a pegar una manguera a otra botella que vamos a tener con agua fría. Entonces, a esa botella le vamos a hacer un huequito para que entonces pasa la manguera por la botella y sale. Podemos Ujú. sellarla con resina epóxico, lo que sea. La cosa es que el agua que está en la botella esté fría. Y eso va a ser un destilado Enfriar. Ajá. casero, pero sí, sí se pueden hacer aceites esenciales en casa. Ay, qué O bonito. se puede hacer es por maceración. Esa yo creo Ujú. que es más sencilla. Se utiliza un frasco, ponen unos 100 mililitros o 200 mililitros más o menos de aceite, ya sea de almendra, de aguacate o de oliva, Ujú. aceite de oliva. Y sumergimos las plantas. Aproximadamente así a cubrir, que usted se cierra el frasco y lo dejan macerando en oscuro, por lo menos unas 2 semanas. Y Y con el macerado también podemos extraer. No va a sacar la parte hidrosoluble, digamos, como lo que nosotros nos tomaríamos en una infusión, pero sí va ujú. a sacar por lo menos la parte liposoluble, todos los Ujú. lípidos, los aceites esenciales, entonces nos puede servir también. Solo no se Qué embarren, es bien pegajoso. Marce, se nos fue el tiempo volando. Ya son las 7:50, o sea, rapidísimo. Y no sé si querés como darnos algunas recetas para hacer un cierre, algo fácil y rico, mágico que podamos hacer aprovechando estas energías de octubre que ya vamos cerrando la rueda del año. Bueno, para octubre, los que son wicanos van por el Samhain ya casi. Sí. Entonces, todos los wicanos, sí. Y nosotros, como ya vienen las cosechas de otoño. Bueno, vamos a ver más o menos como qué les podría dar para octubre. Es el mes del espiritualismo, es el mes de la conexión, es el mes de los ancestros, entonces podríamos hacer algo para conexión con los ancestros. Bueno, hay un árbol que lo van a encontrar en todo Costa Rica, y es el roble de sabana. Ujú. Bueno, el roble de sabana tiene una propiedad muy particular. Recuerdo que la primera vez que trabajé una esencia vibracional con roble de sabana es una conexión de corazón a corazón. Ujú. Entonces, por ejemplo, se usa mucho para círculos de amistad, se usa mucho para círculos familiares, para los aquelarres, cuando se reúnan en la tertulia de la luna llena. Entonces, lo que van a hacer es cogen una o varias flores del roble de sabana y las van a sumergir en agua. Ujú. Entonces, esa agua la vamos a dejar reposar de una noche a la otra. Eso me va a hacer la esencia vibracional. Ujú. Al mismo volumen, igual le vamos a echar la mitad del brandy. Ok. O brandy. Bueno, digo brandy porque alquímicamente tiene mejores propiedades. Pero se puede usar vodka, puede usar cacique. Tengo que comprobar. Quiero probar. Entonces, yo personalmente prefiero el brandy por Ujú. motivos de que tiene suficiente alcohol y no le va a pasar nada. Y eso lo Ujú. vamos a hacer en una botella. Entonces, la propiedad que va a tener esa es conexión de corazón a corazón. Ok, y Entonces, eso no lo tomamos. pueden usarlo en gotitas. Entonces, se toma de esta forma. Se echan 5 gotitas en un vaso de agua. Ujú. En el momento en que ustedes empiecen a tomar esa esencia, se van a dar cuenta que su empatía cuántica va a empezar a aumentar. Ujú. No lo recomiendo para personas muy sensibles, Ok. porque proyectar en ustedes al Ujú. de la persona de enfrente. Ujú. Por ejemplo, para un ritual de octubre que todos puedan tomar la esencia del roble de sabana, lo que hace es una unión de círculos. Ay, qué Entonces, hermoso. ponen todos en círculo, lo que van a hacer, nada más lo que pueden rezarle a la planta, le pueden decir, bueno, ok, vamos a unir todos los corazones que están en el Ujú. círculo y quedan totalmente unidos. Qué hermoso, Marce.
de qué tan medium sea. Por ejemplo, yo soy un poco, no sé, a veces me pasan cosas extrañas, pero yo incluso logré sentir que a una amiga le dolía la rodilla y ella jura que ya no, y ella ni siquiera la tomó, fui yo la que la tomé. Y yo le decía, Le yo, madre, qué dolor, pum, no es mío". Entonces me quedo como, ¿y usted por qué sabe que me duele la rodilla? Y yo, porque ya me duele a mí también. claro, la conexión. Pueden pasar cosas. Qué hermoso. Marce, muchísimas gracias. Creo que vamos a tener que hacer un programa 2 para seguir hablando de las esencias alquímicas porque es súper, súper interesante y las plantas que nos compartiste, por ejemplo, de esta suculenta, no se me hubiera pasado por la mente que podemos trabajar con ella. Muchísimas gracias, Marce. Bueno, ahí cualquier cosa, con mucho gusto. ¿Dónde Ahí te podemos estamos. encontrar? Bueno, en el Facebook me pueden encontrar como Joyería Marzano o como Marcela. En Instagram estoy como Marzano Jewelry, que creo que está en el anuncio. Esa es es la de joyería, aunque ahí tengo algunos procedimientos ahí medios interesantes también de poder hacer de. O Ok. también está el mío personal que es Biomarzano, con ese, Omar, arroba. Sí, perfecto. cualquiera, con muchísimo gusto les puedo ahí pasar tips. Adri también tiene mis productos en la tienda. De hecho, hay un grabador cuántico para hacer esencias. Sí, Podemos hacer un segundo para hacer el de las esencias. ah, Pues me encanta, me encanta. Ay, Marce, muchísimas gracias. Ya saben, pueden contactarla para que les pase recetas, para evacuar dudas. Muchísimas gracias, hermosa. Y espero que tengas un lindo octubre. claro, un octubre alquímico. Bueno, saludos. Chaito, gracias. Muchísimas gracias a Marce. La verdad es que es un tema súper intenso, muy denso, demasiada información y como les decía, los cristales son mis preferidos. No, los cristales no, las plantas son mis preferidas y de hecho podemos hacer unas mezclas con las plantas, con los cristales y poder armonizar nuestros espacios. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Uy, por cierto, les debo la rifa del programa pasado. Es que hemos estado así full trabajo organizando todo octubre, entonces se las quedo debiendo. Espero mañana hacer la rifa del programa pasado. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos el próximo miércoles en un programa especial de Samhain, donde vamos a tener un invitado muy especial y donde vamos a dar unos tips para celebrar esta noche mágica. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, estos viajeros, a todos los viajeros de loco y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Que tengan linda noche.